Buenas noches, señoras y señores. Soy Philippe Chiesa Jassou, gran maestro de la muy respetable Gran Loya de Costa Rica. La Gran Loya de Costa Rica ha decidido iniciar una serie de conservatorios electorales con analistas y candidaturas a la presidencia con la finalidad de promover en la ciudadanía un voto informado. El propósito de la Gran Loya es el de facilitar la información, no el de tomar posición por tal o tal candidatura o partido. Nos preocupan varios temas y principalmente 5, que son, entre ellos, los de la reactivación económica, la generación de empleo, la salud, el medio ambiente y, por supuesto, la ética en la función pública, por considerarlos de interés nacional. La noche de hoy nos acompaña el señor Don Vladimir de la Cruz. Don Vladimir, quien es historiador, ha sido escritor, profesor universitario, analista político, así como candidato a la presidencia, y también fue embajador de Costa Rica en Venezuela por el periodo 2006-2010. Además, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales y director del Instituto de Estudios del Trabajo en la Universidad Nacional. Y podría seguir así el trayecto grande e importante del señor Don Vladimir. Así que Don Vladimir nos acompaña hoy para un análisis de la coyuntura electoral que se nos presenta de cara a las elecciones de febrero próximo. Así que, Don Vladimir, bienvenidos aquí en nuestro canal de YouTube de la Gran Loya. También soy hermano masón y recientemente he sido electo al Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia. Más bien muy complacido de participar esta noche en este primer conversatorio orientado a producir luz sobre un proceso electoral sin que nosotros tengamos necesariamente que definirnos por tal o cual partido o movimiento político, sino contribuir a quienes nos están viendo y oyendo en las posibilidades que se están ofreciendo a los costarricenses desde el punto de vista de la organización de partidos, de las posibilidades de que participen y de los grandes temas que son los que nos interesan a nosotros como sociedad si queremos construir una sociedad mejor, más feliz, como diría Bolívar, ¿verdad? Para lograr la felicidad de la gente y del pueblo, por supuesto. Más feliz para todos igualmente. Exactamente, así es. Don Vladimir, empezamos, si quiere, por la primera pregunta que me voy a permitir. ¿Cómo analiza usted el abanico de opciones de candidaturas a la presidencia ya definidos por los partidos en cara a las elecciones del 2022? En este momento, digamos, en Costa Rica hay, de acuerdo al Tribunal Supremo de Elecciones, 18 partidos inscritos con posibilidad de que tengan candidato presidencial. Y hay alrededor de 12 más en proceso todavía de inscripción que culmina, digamos, en el mes de septiembre. Debería terminar eso, de manera que si todo se completa, habría alrededor de 30 partidos. Si eso no se completa, habrá alrededor de 15 partidos finalmente, que es el promedio de los últimos procesos electorales donde hemos tenido una cantidad grande de partidos políticos. De los actuales, de esos, solo hay 4, me parece, que han definido ya candidato presidencial. El primero que lo hizo fue el partido Nueva Generación. No, perdón, el de Fabricio Alvarado, Nueva República. Fue el primero que lo hizo y a mí me pareció de manera espectacular la forma como lo hizo. No solo muy anticipadamente, lo que me parece que desde el punto de vista táctico electoral es bueno, porque hizo la candidatura presidencial, de una vez se hizo acompañar de las 2 candidaturas a las vicepresidencias y de una vez nombró todos los diputados. Estamos hablando de una situación que se produjo hace más o menos mes y una semana, mes y 15 días, de manera que muy anticipadamente. ¿No cree usted que salir muy temprano también es un factor? No, yo pienso que eso es una ventaja
para un partido que postula de esa manera porque provoca que todos los candidatos empiecen ya a trabajar por ellos mismos. Y la gente empieza a tomar posiciones frente a los candidatos que ya conoce. De manera que si se identifican con uno, difícilmente cambian después o se devuelven. Eso les va produciendo adherencias. Yo participé en campañas electorales y sé lo que es eso. Cuando una persona le dice a uno, yo voy a votar por usted, yo creo que esa persona se queda ahí. Pero si es esa indefinición de que candidaturas no van, todavía no van, la gente de pronto se va por otro lado. Entonces eso puede tener una ventaja. En el caso de Fabricio, como ventaja me pareció también que al exhibir toda la lista de diputados hizo algo muy interesante, que fue ponerles la profesión a todos. Y resultó que los 57 candidatos que él presenta públicamente, todos son profesionales. Y eso me parece muy importante porque eso significa, en el caso de Fabricio y del partido de él, de la Nueva República, que han corregido, digamos, una práctica electoral anterior de meter personas, por usar una palabra, de relleno. Cualquier persona. Cualquier persona Totalmente. de relleno. Y entonces elegir un montón de diputados de manera sorpresiva que no sabían qué hacer en los primeros meses, porque en el trámite legislativo el aprendizaje de cómo funciona la Asamblea Legislativa con el reglamento y con todos los vericuetos que hay alrededor de eso, se estima que los nuevos diputados duran aproximadamente entre 8 y 10 meses para empezar a conocer bien el reglamento legislativo. Entonces, cuando llega gente que del todo es ignorante porque no conoce, ese proceso es terrible. Y en el caso de estos diputados, recuerdo cuando eran entrevistados los primeros días que metían la pata por todo lado, como decimos nosotros, ¿verdad? Hasta que les prohibieron hablar y solo lo hacía el jefe de la fracción parlamentaria. Y empezaron ya a un proceso de educación interna. En este momento están postulando gente incluso profesionalmente muy capacitada y muy conocida públicamente, de manera que están tratando de llevar cierta calidad profesional. Entonces, a mí me pareció que eso fue importante desde el punto de vista de la presentación de ese partido, porque le está mandando una señal a los otros partidos. Nosotros estamos mandando 57 profesionales. ¿Qué van a mandar ustedes? Pero ¿no cree usted que justamente eso es, que el hecho que hay tantos partidos que muchas veces no están tal vez preparados, no sé, entonces de esta forma, por esta razón que presentan cualquier persona, ¿no cree que es justamente lo que pasó en el pasado? Sí, claro, pero ahora no. No preparación, digamos. Ahora no, ahora pareciera que el arranque con Fabricio, que fue el primero en anunciarse, es un arranque que le está retando a los demás partidos. Aquí voy yo con todo, desde ahora, investiguen a los 57 diputados, los exhibe, investiguenlos si quiere a cada uno de ellos, pero además todos son profesionales. Entonces, está mandando una señal muy fuerte. El segundo partido que postula es el de Sergio Mena, y postula a él como candidato presidencial, es de Nueva Generación, y lo postula al primer puesto de diputado por San José, lo cual se permite desde el año 2002 en Costa Rica, la doble postulación. A mí me parece que eso es bueno en términos generales y que eventualmente podría ser una práctica que se use casi para la mayoría de los partidos. Del mismo modo, pienso que si se hiciera una reforma electoral en el sentido de que los candidatos presidenciales que participan en una campaña electoral sacan un porcentual electoral determinado, podrían ser miembros de la Asamblea Legislativa. Porque esto también le daría una ventaja a la Asamblea Legislativa, porque es mandar supuestamente a las personas que son los mejores de cada partido, candidatos a la presidencia, a la Asamblea Legislativa. Y permitiría por ese liderazgo tomar acuerdos más fácilmente. Eso es lo que pienso yo. Bueno, eso no está en reforma electoral, pero eso pienso. Por eso la doble postulación es interesante. Luego viene el Partido de Liberación Nacional, el tercero en postular candidato, que saca de la convención a José María Figueres, y el siguiente partido que lo hace es Natalia, el Partido Unidos Podemos de Natalia Díaz, que es una exdiputada libertaria que se separa del movimiento libertario y hace su propio partido y postula candidatura presidencial
y postula también doble postulación diputada. Y el otro partido que ha lanzado su candidatura es el Partido Unidad Social Cristiana con Linet Saborío, que me pareció interesantísimo la candidatura de ella, saliendo ella victoriosa en el proceso electoral interno de la Unidad Social Cristiana. De manera que esos son los candidatos que ahorita tenemos. Una mujer poderosa, fuerte, que ha sido vicepresidenta de la República, un expresidente de la República, una exdiputada y dos exdiputados, Fabricio y Natalia, y Sergio Mena, que ha sido ya por tercera vez candidato a la presidencia. Perfecto. Hoy en día, don Vladimir... Perdón, esos son los que están ya hoy posesionados como candidatos, supuesto, ¿verdad? Sí. Aparte de esto, hay una gran cantidad de candidatos. Que van a llegar después. Hay candidatos en varios partidos que están sonando ya. Claro. Hoy en día, don Vladimir, nos damos cuenta que la clase política perdió cada vez más la credibilidad con la población. ¿Cómo cree usted que eso va a incidir en el desarrollo de la campaña electoral? ¿Y cuál es su percepción sobre la situación que vive el país en este aspecto justamente? Lamentablemente se ha venido haciendo una campaña de mucho tiempo atrás, desgastando imágenes y conceptos. La política, los políticos, los partidos políticos, la democracia, son imágenes y conceptos que se han venido desgastando. La gente a veces critica la política, los políticos, los partidos políticos de manera muy despectiva y asociando eso incluso a prácticas humanas que hacen personas, donde lo que hay que criticar a esas personas y no a los conceptos, vamos a decir. Si se habla de corrupción, no se puede decir la corrupción del gobierno. Hay que decir la corrupción de quién y dónde. O la corrupción del partido. Los partidos no son corruptos ni hacen corrupción por sí mismos, porque no son entes físicos, son entes abstractos de alguna manera. Son sociedades jurídicas que se organizan y sin embargo golpean ahí, o hablar de todos los políticos. Y entonces hay un desgaste en ese sentido que hace perder la credibilidad. Estamos de acuerdo en el sistema político, en el sistema electoral, en la democracia como un sistema de vida, y eso está mal. Pero al mismo tiempo el proceso electoral es un escenario de encuentro de toda la sociedad para buscar de nueva forma la integración de un gobierno que pueda dirigir el país en todas sus dimensiones, en todas las instituciones que hay, porque en una elección como la que viene de febrero elegimos un gobierno, poder ejecutivo, y elegimos un poder legislativo, los diputados, que son como los dos poderes más importantes del país. A veces decimos que el poder legislativo es el más importante de los poderes y se le da esa primacía, el primer poder de la República, pero eso tiene un sustento, digamos, en la tradición de su composición y de la función que tiene, porque primero es porque es un poder multipartidista, que se integra por representación de muchos partidos de acuerdo al número posible de diputados que puedan elegir los distintos partidos por los votos que recibieron. Entonces, al ser un órgano multipartidario, tiene en esencia una mejor representación del pueblo soberano, que es el que se expresa en las elecciones, y donde supuestamente descansa la soberanía nacional, porque es también donde se hace la ley, ¿verdad? Que es la función principal del poder legislativo, hacer la ley. Tiene una función ahí accesoria que es controlar al poder ejecutivo y todas las instituciones, pero hacer la ley... Normalmente tienen que hacerlo. Sí, claro. Sí. Pero hacer la ley es la función esencial, que por su naturaleza es de todos los ciudadanos. La ley representa a todos los ciudadanos, nos rige a todos. Entonces, ese carácter de hacer las leyes y tener una representación multipartidista
hace que se le dé ese papel de poder principal. Sin embargo, en la vida diaria, el poder principal es el poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque se integra con todos los ministerios, con todas las instituciones adscritas a cada ministerio y con aquellas que de distinta manera son descentralizadas de esos ministerios, pero que tienen dirección política del Estado. Y es donde se toman las decisiones diarias que nos afectan a nosotros. Política de comercio exterior, política de seguridad pública, política de salud, políticas educativas, todas. Ahí nos afectan las de trabajo, todas. Ese es el poder principal. Por eso la lucha principal conduce a que en un proceso electoral haya una dirección orientada a que el que gana el poder ejecutivo lo gana completo, partido político. No es proporcional igual que la Asamblea Legislativa. No importa si el presidente integra en ese gabinete personas de otros partidos, como lo hizo este gobierno. Pero en principio es un poder único que se le da a un partido. Usted va a dirigir el país por este periodo. Si el presidente quiere integrar a otros miembros de otros partidos, lo puede hacer, pero usted es el responsable de un solo partido. En la Asamblea Legislativa no. Entonces, cuando viene el proceso electoral y sabemos que este es un encuentro de ciudadanos, y es un encuentro donde se afirma una vez más el pacto social de convivencia, no por una constitución política, sino por un resultado electoral. Porque en el momento en que se produce la elección, en ese momento la gente respeta. La tradición en Costa Rica es que se respeta el resultado electoral, se acepta el presidente, aunque solo represente un 10% de la votación como el actual gobierno, pero se respeta ese presidente, ese gobierno, y al día siguiente de nuestras elecciones el país está en una calma tal que parece que no hubiera habido elecciones. Esa es la verdad. No es como en otros países que al día siguiente de las elecciones hay marchas y muertos y un montón de... Aquí no, aquí hay un respeto absoluto por el resultado electoral. Es como un pacto. Por eso digo que las elecciones son también una forma de afirmar el pacto social de convivencia. En una época, ahora sí, con la pregunta, como la que tenemos, ese descrédito que hay hacia la clase política, hacia los políticos, hacia los partidos políticos, esa no confianza que existe a veces y que se alimenta de muchas maneras y formas, conduce a que también la campaña electoral provoque y produzca un estado de esperanza. Y la gente, de alguna manera, frente al proceso electoral y el nuevo gobierno que se va a instalar, sueña, tiene esperanzas, tiene utopías que pueden ser realizables. Al final desea que gane el mejor gobierno posible, el que la gente escoja, para que resuelva los problemas de la sociedad, y apuesta momentáneamente a la posibilidad de que el nuevo gobierno sea mejor que el que sale. Entonces yo creo que el escenario electoral es altamente positivo para desarrollar esas sensaciones, emociones, sentimientos, afiliaciones, finalmente que la gente se identifica con un partido y un candidato esperando mejorar sus condiciones. Al final, esa desesperanza que hay del sistema termina convirtiéndose también en un arrebato por una nueva esperanza. Ahora, la práctica electoral, el abstencionismo. Vamos a hablar ahorita de eso. ¿Le contesto de una vez o no? No, vamos a hablar más adelante. Bueno. Una pregunta, más bien, que estamos hablando de un tema que surgió antes. A nivel de esta multitud de partidos políticos y a nivel, por ejemplo, de la selección de los diputados, cuando vemos una asamblea con tantos partidos políticos, ¿no cree usted que a nivel del gobierno central, del Poder Ejecutivo, es difícil de encontrar un consenso en esta asamblea? Eso es lo que ha sucedido. Exactamente. Justamente. ¿Y no cree usted que más bien ahora, como usted habló de 30 o 35 partidos, que van a presentar diputados? Solo presidencial, Sí, no. Solo presidencial. Entonces, 18 presidenciales ya inscritos y 12 en posibilidad más. Solo la parte presidencial. Supongamos que todos esos repiten ¿sí? a las diputaciones, más los partidos propiamente provinciales, que son casi una docena más. Entonces, ¿cómo el Poder Ejecutivo puede tener o puede encontrar la fuerza para poder hacer funcionar su asamblea
No tiene la fuerza. Veámoslo con ¿O muchos compromisos? No, veámoslo con los últimos 2 gobiernos. Partido Acción Ciudadana. En el 2014 gana en primer lugar para ir a la segunda vuelta. En 2018 entra a la segunda vuelta en segundo lugar, pero gana la vuelta, ¿verdad? Gana las elecciones. En el 2014 elige 14 diputados, ahora elige 10. Siendo partido gobernante, 10 diputados entre 57 es menos de la quinta parte. Pero tuvieron el apoyo fuerte del PLN. Pero eso es otra cosa, eso es para los pactos internos. Como grupo parlamentario es una fuerza Claro. chiquitita. Totalmente. Desde el año 1998 empezó a producirse un fenómeno parlamentario por el cual los partidos ya no son mayoritarios en la Asamblea Legislativa. Entonces, ahora lo que tenemos es un número de partidos minoritarios en el sentido de que ninguno de ellos es más grande que la mitad de los diputados existentes, es decir, ninguno alcanza los 29 votos. Y dos partidos a veces no suman la mayoría parlamentaria, entonces se convierte aquello en un multipartidismo donde obliga necesariamente a los procesos de negociación política parlamentaria, que es lo usual, que es lo natural que se haga. Muchas veces se hace con anuncio público, otras veces se hace por debajo de la mesa. Llevaría esos compromisos, ¿no? Compromisos, sí, por supuesto. Y eso es válido. La vida política es una vida de compromisos, como lo es hasta la vida familiar. Hay que hacer Uno pacta con los ¿cierto? hijos, pacta con el gato, gasta con el perro, con la señora que trabaja en la casa cuando hay, con la señora, ni qué decir, todos los días hay que estar negociando. Exactamente. Una última pregunta en relación con nuestros diputados. ¿Qué piensa usted de este abandono del partido cuando llega el diputado a ser elegido y que se pone como independiente? ¿Qué piensa usted realmente? ¿Se puede considerar como un abandono del partido? ¿O No. Lo que creo más bien es que los partidos se han debilitado como organizaciones. Digamos que hasta, ponerlo más o menos en ese término, 1998, todavía los partidos operaban como una gran organización. No importa si el partido era pequeño o grande, como una gran organización que agrupaba personas dentro de ellas, ¿verdad? Y que cuando esos diputados eran electos, el partido como organización coordinaba con ellos la acción política. Y generalmente esos que salían diputados eran el resultado de un proceso de formación interna en el partido político, donde eran educados en la teoría, en la doctrina, en las ideas de ese partido, en la lealtad con los líderes de ese partido, etc. Pero eso se ha desdibujado y ha habido transformaciones en los partidos donde se han desarrollado como grupos. Dentro de los partidos, en Liberación hablaban de los sindicatos, de los militantes, de los diputados y todo ese tipo de cosas. Los municipios, las partes de las municipalidades. Eso ha dominado en el Partido Unidad Social Cristiana recientemente, donde las municipalidades imponen los candidatos y llevan a que cambien todas las estructuras partidarias. Antes los diputados se los elegían por Asamblea Nacional, en algunos partidos lo han impuesto por las asambleas provinciales. Entonces han destruido los partidos, y cuando esos partidos van a la Asamblea Legislativa, va un representante de una provincia y no de un partido nacional. Entonces eso es lo que provoca. Entonces cuando hay alguna cosa donde esta persona no está muy de acuerdo, entonces termina liberándose. Mire, un golpe extrañísimo que sucedió en la elección del 2002, me parece que fue cuando el Partido Acción Ciudadana primero eligió diputados. La mitad de los diputados se salieron a las poquitas semanas, la mitad, y crearon otro partido. Y yo digo, esta cosa, ¿pero qué pasaba? ¿Es legítimo eso? ¿Ah? ¿Es legítimo? Es legítimo. En el sentido que fue el voto popular. El voto popular fue... ¿Y para qué fue? ¿Por un partido, no por una persona? Porque como estábamos hablando antes afuera de cámaras, que solamente viene para la elección la banderita esa. Bueno, pero entonces, usted vota por la banderita. Usted vota por un partido que le propone una lista de diputados. Sin saber quién no tiene usted dónde escoger una lista. El problema es que si esa lista está mal escogida por el partido,
pueden suceder esas salidas de los partidos, que se salen diputados y se constituyen en esos llamados independientes, y a veces en fracciones fuertes. Claro. Bueno, entonces eso ha creado algunos otros problemas. Parlamentariamente incluso ha creado un problema de reconocimiento de esos individuos particulares cuando se separa uno de un partido, porque la Asamblea Legislativa en su reglamentación se reúne por fracciones, pero cuando se sale un diputado... Son electrones libres. Exactamente, son iones ahí que andan solos y van caminando. Entonces, la práctica parlamentaria ha conducido a darles reconocimiento, no de microfracciones, sino a darles un reconocimiento. ¿Por qué? Por la práctica política. ¿Por qué la práctica política? Porque ese diputado significa un voto para un proyecto de ley. Y entonces les dan reconocimiento. Sí. Y les producen hasta ventajas. Que el diputado, porque lo necesitan para este proyecto, para el otro, el gobierno, los partidos, entonces negocian con ellos para irles dando privilegios, y se han creado castas, se han creado privilegios para esos diputados que se separan de los partidos. Eso no debería ser. Sí. Pero también está la discusión, incluso legal, de si el partido dispone de la plaza de diputado, si la plaza de un diputado es del partido o el diputado. Y la jurisprudencia ha demostrado que no, que la gente votó por los diputados y que esos diputados, independientemente si se separan o no, son los que recibieron los votos. Y en ese sentido, el Tribunal Supremo de Elecciones y los organismos que producen una jurisprudencia electoral han respetado esa separación. Y entonces el partido no puede destituir a ningún diputado que se va, ni puede sustituirlo. Exactamente. Regresamos un poquito a los acontecimientos que hubo estos días. ¿Y cómo valora usted que afectan estos últimos acontecimientos en los resultados de las elecciones nacionales? A nivel legislativo y a nivel... Los resultados de la corrupción que se ha descubierto en estos últimos días, vamos a ponerlo en este escenario. Me parece que no afecta al gobierno. ¿Por qué? Vea lo que estoy diciendo. ¿Por qué? No afecta al gobierno porque no está involucrado, digamos, el gobierno ni los dirigentes del Poder Ejecutivo. Pero el ministro de Transporte... No, el ministro de Transporte todavía no está involucrado. Por supuesto que sale mencionado. ¿Por qué sale mencionado? Porque el ministro de Transporte es un personaje demasiado importante, forma parte de las directivas de CONAVI y de otras directivas donde esos agentes corruptores participaban y de una u otra manera eran personajes muy reconocidos en la vida nacional. No eran intocables, pero aparentemente eran intachables moralmente, ¿verdad? Y entonces, ya lo llame a uno la fulana de tal o el otro fulano de tal de las empresas, podía ser muy normal porque eran grandes empresarios de muchísimos años de reconocimiento donde este tipo de cosas no habían salido a la luz, ¿verdad? Entonces, eso me parece que es normal. Por ahora no hay aparentemente eso. Cuando se discutió el caso de la trocha en el gobierno de Laura Chinchilla, el ministro de Transportes, en aquella ocasión que fue llamado a la Asamblea Legislativa, dijo en la comisión legislativa que investigaba, dijo: yo soy el ministro de Transportes, yo soy miembro de la junta directiva, CONAVI es parte de la estructura del ministerio. Yo soy miembro de la junta directiva de CONAVI, pero solo tengo derecho a voz y voto. Y entonces el jerarca estaba minimizado en una junta directiva de un organismo que dependía del ministerio, porque crearon, esa es la trampa, crearon unos monstruos y unos dinosaurios gigantescos, poderosísimos dentro de las estructuras donde los jerarcas superiores no tienen ni vela en ese entierro, para decirlo a lo tico. Entonces, en ese sentido, y ahí pueden suceder esas cosas, incluso la ignorancia, la falta de conocimiento que puede tener un ministro sobre sucesos que están sucediendo, que se están dando, como hemos visto en este proceso, que se dan por debajo, ¿verdad? Se filtra eso a cuadros medios, a gente que toma decisiones, etc. Entonces ahí es donde está el gran problema. En el caso de las licitaciones hay un proceso, digamos, que no se ha planteado todavía en este proceso, pero lo vamos a decir aquí, que es la forma como se hacen.
¿verdad? Y donde tiene responsabilidad la Contraloría. Por supuesto. Porque me parece a mí que todavía no ha salido aquí vinculada a la Contraloría, pero debe salir. ¿Por qué? Porque la Contraloría es la que tiene que regular eso. Entonces, el negocio en este tipo de aspectos de construcción no es construir, es reparar lo que se construye. Entonces usted encuentra en las licitaciones unas cláusulas, eso tiene un nombre ahorita, se me acaba de olvidar legalmente, yo estudié Derecho, pero se me acaba de olvidar, que dentro de las contrataciones permite que los procesos de construcción puedan repararse a los 8 o 10 meses y entonces se hacen con una calidad mala para empezar a hacer el gran negocio de la reparación. Entonces, cuando viene eso, entonces se solicitan, eso sí, esos montos elevados para hacer las otras obras y hacer las reparaciones y hacer los ajustes que hay que hacer, y ese es el gran negocio. O el acuerdo que se hace entre empresas, como se ha evidenciado ahora, que se ponen de acuerdo para controlar tramos de construcción. Sí. Y así liquidaron, estas dos empresas liquidaron a otra de apellido Sánchez, la sacaron del mercado. Exactamente. Ah, bueno, entonces yo creo que estas son las cosas que tienen que irse afinando en el proceso, pero ahora hay otro problema más grave para mí, es decir, que es la práctica administrativa, judicial, policial, o como se llama, o policial, sí, investigativa, y es de la recolección de pruebas. Si una prueba se recoge mal, puede anular un juicio. Absolutamente. Entonces, la corrupción puede llegar al nivel tan fino de que una cosa se haga mal o se haga sin la supervisión de un juez para después anular todo y entonces liberar. Sucede mucho con el narcotráfico. Agarran hasta 800 kilos de drogas y por un mal procedimiento dejan libre un grupo completo de narcotraficantes. Estamos de acuerdo. Entonces uno dice, hey, ¿esto qué pasó? Porque hey, si yo le pago, yo soy el narcotraficante y le pago a estos carajos para que recojan mal la droga, ellos hacen su trabajo y hacen la publicidad y tal, y ¡pum! Y de pronto ya yo a los 3, 6, 7 meses quedé libre porque se anuló el juicio. Y lo peor de eso es que en materia de drogas a veces se rumora de que capturan 1.000 kilos porque dejaron pasar 10.000. Porque hay un soplón que dijo, va tanto, y entonces concentran ahí para dejar pasar otro tanto. Bueno, eso es parte de la corrupción, por supuesto. Y entonces, y ahí son las cosas que tienen que afinarse. Entonces, frente a esto, ¿cómo afecta la campaña? Yo digo, en primer lugar, no afecta al gobierno, porque no están involucrados directamente los principales personajes. El partido, como Partido de Acción Ciudadana, no está vinculado a esa red de corrupción que se ha desatado alrededor de obras públicas. La gente que está involucrada no se le ha ligado hasta ahora en afiliación a ningún partido político, a ninguno. Son funcionarios de las empresas y algunos funcionarios del CONAVI, pero no se vinculan al partido tal o al partido tal otro. ¿Es voluntario o es...? Bueno, porque digamos, quizás la gente tiene la prudencia de no manifestar sus puntos de vista de afiliación a un partido, simpatía por un partido o pertenencia, o porque han financiado un partido y aparece la cuota de financiación en el registro electoral. Hasta ahora eso no aparece ahí. Entonces es gente como que está al margen de todo eso. Por eso digo, eso no está afectando ahí. Afecta como escándalo, sí. El problema es la corrupción que lo pone en evidencia. Y lo que ha puesto en evidencia es una profundidad en raíces de la corrupción. Los tentáculos. A mí me parece que hasta voy a ponerlo de esta forma, la cochinada de la cochinilla, para decirlo de esa manera, es que no llaman el caso como debería llamarse, el caso Meco y el caso Solís. ¿Por qué hicieron el caso de la cochinilla? Para mí, para tapar las marcas comerciales. Eso es una buena... ¿Me explico? Sí, y eso es parte de una corrupción. Me parece, sí. Es una parte de una corrupción. Si yo procuro proteger las marcas comerciales, yo estoy actuando corruptamente. No, las empresas son las que están involucradas directamente en eso y los empresarios dueños de eso son los que han salido. En el caso de una empresa con los apellidos de los empresarios, en la otra no, ¿verdad? Hay incluso subcontrataciones en lo que me parece haber leído de empresas que ya habían sido cuestionadas en el pasado. ¿Cómo es que no hay controles de eso?
Sí, ¿Quién tenía que hacer el control? la Contraloría, por supuesto. Y ahí, si hay Tal vez, empresas, tal vez aquí está la respuesta, ¿no? claro, si hay empresas que han fallado, que fueron descubiertas como no cumplidoras de los contratos, y ahí no se les puede seguir dando afianzamiento en nada. Si las empresas subcontratan a esas otras, entonces debería haber un mecanismo por el cual esas empresas tengan que garantizar que contratan a empresas pequeñitas, no importa, que no están cuestionadas, que no están marginadas, que no están, digamos, separadas de participar en procesos, ¿ya? Yo pienso que hay que establecer mecanismos de eso. Pienso que la Comisión Legislativa que se ha integrado es un bluff, no va a llegar a ningún lado porque hay una investigación judicial. Y eso sí podría ser más alboroto político que otra cosa. Hay varias comisiones legislativas que llegan a algo realmente, o siempre es... Algunas llegan a hacer planteamientos. El punto está en que las comisiones investigativas de Costa Rica no tienen un carácter vinculante. Y eso me parece a mí grave, pero no es el trabajo de los diputados tampoco. Bueno, Eso el trabajo de los ¿no? diputados sería investigar y llegar a fondo de una situación, podría ser muy profundo, pero al mismo tiempo deberían tener la facultad de acusar, como hacen las comisiones en Estados Unidos. Exactamente, entonces si al final no logran hacer nada, ¿para qué lo hacen? Por eso es un canto a la luna, en cierta forma, y eso no debería ser. Entonces pienso que en términos de lo que está pasando, lo que pone en primer relieve es uno de los temas que usted, gran maestro, decía al inicio de este programa, el tema de la ética en la función pública. Ese es un tema importante. Y yo creo que los partidos van a tener que, de alguna manera, esbozar o decir muy claramente cuáles son sus principios en términos de administración pública, en términos éticos, y cuáles son, digamos, las políticas que van a ejecutar contra algún funcionario que salga mal en ese campo. Y de alguna manera, a quienes nombran tienen que pedirles hoy un montón de garantías y de juramentos y de un montón de situaciones donde no están comprometidos con empresas, no han sido abogados de tales empresas por tantos años atrás, etcétera. Todos esos vínculos que pueden producir, digamos, mecanismos de que entren tentáculos a poder ejecutivo, a poder legislativo, porque eso es lo grave. Hay un ejemplo siempre que yo retomo, es el ejemplo de la familia. Por ejemplo, cuando en el seno de una familia los padres hacen cosas indebidas, que sea la cosa, y que los hijos ven que así se manejan las cosas, a crecer los hijos tendrán la tendencia de hacer igual que los padres. Los hijos reproducen lo que hacen los padres. Bueno, en la vida familiar, si son agresores, terminan siendo agresores. Okay, estamos de acuerdo en eso. Pero igual, a nivel de la sociedad, cuando la gente del pueblo está viendo que la gente de arriba está haciendo eso y que no hay, digamos, condena o... Sí, controles ni condenas. Y no hay nada. Sienten que es normal casi. Exactamente. Sí, es peor. ¿Cómo queremos sanar la sociedad o hablar de ética ahorita que me está hablando de este tema? Si pasa eso, yo no veo cómo podemos hacer. ¿Tenés? ¿Cómo inculcar la ética a una persona del pueblo, a la escuela, en los colegios? ¿Cómo va? Hay que fortalecer la educación, desde la escuela, desde el kinder casi, para decirlo así, o de la preescolar, para decirlo en términos ticos, el proceso de los valores. Esto es una cosa muy importante. Yo tengo 75 años. Cuando yo me criaba chiquitillo, mi abuela siempre decía, el que roba un 5 roba un peso, ¿verdad? El que roba poco roba mucho. Y pasaban machacándole una de esas cosas, ¿verdad? Y entonces uno entendía esas cosas de honradez. Y uno podía dejar en la puerta de la casa una bolsa con plata para el panadero y al lechero, y al día siguiente en la madrugada llevaba el panadero y dejaba el pan, y el lechero también, y cada quien cogía lo suyo y dejaban el vuelto. Me está hablando usted de otro mundo, de otra Estoy época, hablando todavía de los años 60, aquí en Costa Rica, sí. Aquí cerca de la logia, aquí abajo, en el barrio Luján. Eso sucedía. Eso era honradez. ¿Qué pasó? Honradez de las personas. ¿Qué pasó? Honradez de los vecinos. Honradez del panadero. Honradez del lechero. De toda la gente que en la bolsita cogía lo que tenía que coger. ¿Qué pasó?
Bueno, se ha perdido eso. ¿Pero cómo? Porque se han debilitado los valores, se han dejado de enseñar y fortalecer, porque yo creo que eso tiene que aprenderse. En primer lugar, en el proceso de la familia se enseñan los valores y luego se fortalecen en la escuela y en el colegio, y en la universidad, por supuesto, y en la vida diaria, y en las empresas, y en todo lado, tiene que fortalecerse eso. Entonces tiene que haber un proceso. Mis hijos se educaron respetando la naturaleza, respetando no tirar basura fuera del carro ni nada de eso, ¿verdad? Porque desde chiquitillos en el proceso escolar además les metieron eso con fuerza y pegó. Cuando le llama usted con fuerza, ¿qué quiere decir? Con fuerza quiero decir constantemente, como una cuestión cultural, como una cuestión cotidiana, como una cuestión de hábito de vida. Y pegó, y son correctos en ese sentido y jamás tiran una basura al suelo y juntan lo que se encuentran y toda la cosa. ¿Por qué? Porque y la generación de ellos, y yo los he visto, son muchachos de 30 y pico de años, sus compañeros de mis hijos y todos son así. ¿Pero no cree usted que las generaciones anteriores eran más estrictas y que justamente tal vez eso que se perdió? Bueno, se ha perdido mucho, incluso porque a nivel educativo se ha perdido la autoridad, entre comillas, de los maestros y de los profesores. Se le quitaron la autoridad. Y se ha llegado a un hiperlibertarismo, digámoslo así, de los estudiantes, donde los estudiantes insultan, agreden, contradicen de manera brutal a los profesores. No es que un estudiante no tenga derecho a opinar, sí tiene derecho a opinar, por supuesto, y a opinar contrario al profesor también, pero una cosa es eso y otra es a no obedecer en el aula el comportamiento que debe mantenerse en el aula, porque hay prácticas de vida que tienen que ser respetadas, hay comportamientos sociales, hay usos, hay costumbres que deben ser respetados y que se deben inculcar y fortalecer. En esto estamos fallando mucho. El proceso educativo tiene una gran deuda en ese sentido. Sí. Y en ese sentido las instituciones morales de la sociedad, la iglesia y otras instituciones que podrían haber de esa naturaleza, donde no contribuyen a esas cosas, incluso a veces por fanatismos que se mantienen en ciertas rigideces y no contribuyen a fortalecer valores. Don Vladimir, regresamos a nuestras elecciones. ¿Cómo ve usted el abstencionismo? El abstencionismo, primero digamos algo importante. En todos los procesos electorales hay abstencionismo. En la Segunda República, desde 1949 para acá, en todos los procesos ha habido abstencionismo. Hasta el 2002, digamos, el promedio del abstencionismo era alrededor del 19%, el promedio de todos los procesos electorales. Ya en el 2002, 2004, 2006, 2010 aumentó a 30 y hasta 34%. Se disparó. Y el promedio anda en alrededor del 22-24% desde el año 53. Tampoco es un descalabro, digámoslo así, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver qué entendemos por el abstencionismo. El abstencionismo tiene varias formas, no muchas formas, pero tiene una forma que es la forma del que no participa totalmente del proceso electoral, que se niega a participar en urna. ¿Está bien? Ese es un abstencionista. Ese podría ser ese promedio del 24% o en los últimos procesos electorales del 31-32%. Pero vota el 70%. El resto vota. Eso es lo importante. Segundo, dentro de la urna. Dentro de la urna se produce entonces otro tipo de abstencionismo. El que va a votar, ¿verdad?, que decide dejar la papeleta en blanco, que no le gusta a ningún candidato, o aquel que llega a votar y anula el voto, votando por varios o provocando que el voto de él se anule porque lo pone a medias donde no se sabe a quién vota y ese tipo de cosas. Entonces hay esos dos otros abstencionistas que rechazan en urna. ¿Eso no sería un voto protesta? Eso, ese sí es el voto protesta. Claro, claro. Yo he planteado en las comisiones de notables en que he estado que se reconozca el voto abstencionista como un voto válido de las personas, porque si usted activa el voto de los abstencionistas y permite en una casilla votar en blanco, para decirlo de esa forma, claro. Le da fuerza a esos abstencionistas que no quieren ningún partido ni ningún candidato.
y puede hacer que esa fuerza expresada electoralmente conduzca ahora sí a provocar segundas vueltas. ¿Ah? Y eventualmente, si fuera un movimiento nacional extraordinariamente gigantesco, hasta decir, miren, no nos gusta nada porque aquí votó el 70% en blanco y significa que no quieren nada de esto. Y entonces habría que buscar una reglamentación para que en las circunstancias de que haya voto de esa naturaleza ¿Sería revolucionario eso? se produzca una nueva oferta de candidatos. Por lo menos eso, no de partidos, de candidatos. Bueno, eso podría ser, pero eso no está planteado electoralmente. Por otra parte, la reflexión que yo he hecho sobre los abstencionistas es que son gente que son indiferentes a quien gane. No a quien pierda, a quien gane. Que les vale un pepino quien gane, porque de alguna manera no se sienten amenazados en sus particulares intereses por ninguno de los candidatos. No se sienten amenazados de su particular condición de vida material, económica o social por estos candidatos. Entonces, le vale quien gane porque no sienten que los afecte. Si una persona siente que si va a ganar el partido A y lo va a afectar directamente con el triunfo, porque pueden meter leyes, esa persona probablemente sí va a votar en contra de ese candidato para que no gane. Pero si no sienten eso, no pasa nada. Y al día siguiente de las elecciones, los abstencionistas se suman pasivamente al resultado electoral a favor del ganador. Y eso produce la estabilidad también, no solo del pacto que se provoca porque todos los que participan aceptan el resultado, sino de los mismos abstencionistas que también aceptan el resultado final, que no se tiran a la calle. Una cosa que siempre me ha sorprendido, no estamos hablando de estas elecciones de diputado y de presidencial, pero a nivel de la municipalidad, eso sí, en la municipalidad hay un abstencionismo terrible. No, voy a contarle algo más. Mi propuesta actual ahora es, pues lo he planteado en Notables, es que se separe la elección de los diputados. Primera elección de febrero, la de presidentes, nada más. Como ya hay una segunda fecha, abril, primer domingo de abril, para una segunda ronda, en esa segunda ronda se establece ahora sí la elección de diputados cuando se ha hecho la de presidente. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted en febrero resuelve la de presidente, si hay un ganador, a la segunda vuelta, ese ganador seguramente va a llevar toda la fuerza para tener más diputados de ese partido, ¿verdad? Y poder hacer un proyecto, un gobierno más proactivo, con más apoyo. O bien, si ese ganador no le gusta a la gente, puede ser que le den la oposición política, el control político. Entonces todo el mundo vote para tenerlo bien controlado. Hay mucha gente que quebra el voto. Por supuesto, entonces las dos cosas. Pero si hay una segunda vuelta, ahora sí, si hay una segunda vuelta, van dos candidatos a la segunda vuelta y se eligen solo dos candidatos presidenciales, entre dos, con todos los diputados. Y eso también conduce a que haya una mejor selección de diputados, me parece a mí. Esta es una reforma que hay que establecer, me parece a mí. Mejoraría mucho el sistema electoral y mejoraría mucho la estabilidad, digamos, legislativa, institucional, que hay que lograrle al país. Pero, ¿y era el voto solamente los diputados de los dos partidos de la segunda vuelta? En la segunda vuelta irían todos los partidos. Pero si usted ya tiene dos candidatos, probablemente la gente va a ir pensando en ver cómo fortalece a esos dos partidos y resuelve problemas de trámite parlamentario, de darle poder a los partidos para que puedan tomar decisiones políticas, si no se hace una reforma parlamentaria total. Claro, claro. ¿Qué valoración hace usted sobre el estado de los movimientos sociales en la actualidad? En este momento siento que son débiles. Son importantes, pero débiles. Importantes porque son una válvula dentro de la sociedad frente a muchas situaciones y porque también llaman la atención de problemas importantes y hacen propuestas importantes. Pero son muy débiles desde el punto de vista político. Incluso me parece que no tienen hoy un concepto táctico, estratégico de la actuación.
cómo actuar en determinadas circunstancias. Por lo que yo he visto y he estudiado, porque me he dedicado mucho al estudio de los movimientos sociales, a veces cometen errores garrafales. Si hay un tema de discusión parlamentario, protestan en la Casa Presidencial. No tiene nada que hacerse. Hay que discutir. Eso lo vimos en las últimas protestas que hubo, Exactamente. ¿no? Bloquean, sí, ¿no? Entonces hay que discutir, hay que presionar en la Asamblea Legislativa cuando la ley se está discutiendo ahí y cuando lo que interesa es ahí. Y a veces lo hacen al revés, ¿verdad? Sí. Tienen que presionar allá y entonces vienen a presionar a la Asamblea Legislativa cuando hay que presionar en el Poder Ejecutivo. Eso es tácticamente a veces cometen Entonces, esos. ¿qué es lo que falta? ¿Consistencia? ¿Organización? ¿Qué es lo que falta entonces? Visión. Liderazgo, visión. No, los líderes son muy curtidos, hay líderes de muchos años de dirigir procesos, pero han perdido como la visión y el tacto. En este momento, ponerlo, no sé si voy a provocar algo complejo con lo que voy a decir, pero en este momento, ¿cuál es la tarea principal de los movimientos sociales? Yo, si estuviera al frente de movimientos sociales, estaría convocando en este momento a grandes marchas contra la corrupción para presionar a la Corte, para presionar a los organismos, para que lleven a profundidad la investigación y apoyando a toda la institucionalidad persecutoria de los corruptos. Esta sería la tarea más inmediata, porque eso tiene además otro propósito, enseñarle a la gente a salir a la calle. Si la gente está indignada con la corrupción, salga a protestar contra la corrupción. El gobierno no va a parar eso. ¿Cómo haría usted con el COVID? El gobierno, bueno, con COVID o sin COVID, guardando las distancias en la calle, estableciendo eso. La verdad es que esta es una protesta nacional necesaria, se conduce eso con los cánones respectivos de distanciamiento, pero convoque a luchar por la lucha contra la corrupción. Si hay que llevar otras consignas, llévelas. Pero por ahora esa es la lucha principal. ¿No cree usted que hay una apatía del pueblo? Y con eso obliga a los partidos igualmente. Bueno, hay una apatía del pueblo porque en los últimos 3 años, digamos, han llevado mucho palo parlamentario y muchas situaciones, digamos, en las cuales se han golpeado derechos sociales y derechos laborales. Entonces la gente está como desgastada y los sindicatos han sufrido mucho eso. Y la pandemia ha golpeado más. ¿Por qué ha golpeado más? Vamos a ponerlo en estos términos. La pandemia produjo una paralización del país en términos económicos, produjo un aumento de desempleados de 220,000, en un momento se dijo 600,000, en este momento el gobierno reconoce 440,000, ¿verdad? ¿Se cree? Pues sí, bueno, yo pienso que siguen los 600,000, pienso que sigue igual. Yo también. Porque aunque se abrieron los mecanismos de actividad económica, se han mantenido el desempleo, por supuesto. Ha habido algo más grave todavía, es el desempleo de la mujer trabajadora cabeza de familia. Vamos a ver, en la composición del trabajo teníamos cerca de 2.400.000 trabajadores asalariados, de esos 750,000 eran mujeres, de las 750,000 mujeres hace un año, 350,000, la mitad eran 52%, eran cabeza de familia. Cabeza de familia significa que son los principales ingresos de los hogares, aun cuando tienen esposo o compañero. Pero habían 220,000 desempleados y habían 350,000 mujeres manteniendo hogares. Ahora tenemos 250,000 mujeres cabeza de familia, 440,000 desempleados según el gobierno, 600,000 quizás la realidad. Tenemos 1,5 millones de gente pobre, ahora ha aumentado mucho eso, y entonces tenemos una situación ahí explosiva, porque hoy tenemos más gente sin ningún aporte económico, volcándose a la actividad informal de calle, ¿verdad? O lo que sea, y eso debilita mucho. Pero también en el sector privado debilitó los sindicatos pequeños que hay, los poquillos que hay, porque el grueso del sindicalismo está en el sector público, ¿verdad? En el sector privado, cuando usted reduce casi 500,000 trabajadores, muchos de esos son sindicalizados y en medio de la crisis ya no pagan la cuota sindical.
Y en el sector público, a favor del gobierno, lo que le voy a decir desde el punto de vista electoral, ¿qué pasa con el sector público del gobierno? Vamos a ver, para ponerlo en términos del PAC, ¿puede ganar el PAC las próximas elecciones? Digamos que sí. Posibilidad real, eso se verá el 2 de febrero. Posibilidad, igual que todos los partidos, ganar elecciones. ¿Qué tiene a favor el gobierno? La obra pública de Méndez Mata. La lucha contra el COVID del ministro Salas, por supuesto, ¿verdad? Eso es un éxito. Si de aquí a noviembre, octubre se ha logrado vacunar 1.800.000 con las 2 vacunas, es prácticamente ya la mitad de la población laboral del país y está resuelto el problema, porque menores de 18 años casi no tienen problema, aunque ya tenemos un índice importante de contagiados en niños. Bueno, pero digamos no es el problema. La población que hay que vacunar, ya casi estaríamos en la población rebaño y estaríamos solucionando eso para las elecciones. Eso sería un golpe a favor del gobierno. Súmele ahora, aguinaldo, sector público lo paga completo. Súmele ahora, no ha habido desempleados en el sector público. No ha habido uno solo, resultado de la pandemia. Tercero, no ha habido rebaja de jornadas en el sector público que conduzca a rebajas de salarios. De alguna manera, todos esos trabajadores, los 300.000 del gobierno, con sus familias, que pueden significar 900.000 personas votantes, pueden agradecer esa situación de estabilidad que han mantenido cuando ven al frente en el sector privado la crisis que ha provocado eso. Y además de eso, del aguinaldo completo, viene el salario escolar completo a los días antes de la elección. Entonces son factores que pueden ayudarle al gobierno en el proceso electoral, por más crítica que haya al gobierno. Digo esto pensando así como observador de la realidad que estamos haciendo en este momento, una miradita a ese escenario. Entonces, ese es el escenario que yo estoy viendo. Entonces, el punto es que en esas circunstancias, el proceso electoral te ofrece ese abanico de situaciones. Ningún partido tiene esas ventajas que tiene el gobierno en este momento. En este momento. Por supuesto que el gobierno tiene todas las baterías en contra de él, porque todos los partidos están contra el partido, contra el gobierno, excepto el del PAC, por supuesto, ¿verdad? Pero todos están contra el gobierno, ¿verdad? Y ahora, desde el punto de vista como yo analizo las cosas, el Partido Liberación Nacional con José María Figueres se convierte en un partido poderoso y fuerte, más allá de los cuestionamientos y de las cosas que se digan del señor Figueres, más allá. Entonces, si la campaña electoral es para sacar al PAC del gobierno, que es el objetivo principal de todos los partidos, ahí va eso encaminado, porque Liberación lo tiene, la PUS lo tiene, todo. Pero si en ese camino la gente empieza a dispararle también a Figueres y a Linet Saborío, que son los partidos grandotes tradicionales, ¿verdad?, por ponerlo en ese extremo, descuidan el frente del gobierno. Y entonces agarrar la campaña para evitar que estos dos lleguen, de pronto le hacen un favor al otro para mantenerse. Claro, por supuesto. Y así es como yo estoy viendo ese escenario, ¿no? Es un escenario complejo. Por supuesto que ahorita no tenemos a todos los actores, faltan muchos por definir, y algunos de ellos importantes y hasta atractivos, entre comillas, a los efectos de la discusión electoral. Entonces, ¿usted cree que tal vez vamos a llegar a unos ataques personales de algunos líderes de partidos de manera a distraer de la realidad social que vivimos? Yo desearía que eso no fuera así. Sí, por supuesto. Yo desearía que la campaña sea sobre grandes temas, como bien usted lo señaló al principio del programa, y que esos sean los temas. Incluso cuando Fabricio Alvarado anunció su candidatura y sus diputados, en una entrevista que dio al día siguiente, yo lo oí decir que no quería que el tema de matrimonio gay, que el tema de interrupción de embarazo o aborto, como se quiera llamar, que de derechos humanos, no fueran los temas de la campaña. Que él quería que los temas de la campaña fueran de fondo. Bueno, yo dije, esto es otro viraje. Si Fabricio quiere eso, ha entendido que esos no son temas que ya le den rédito. Puede ser que pongan mucha atención en la sociedad y en la campaña, pero no le van a provocar el triunfo. Es eso justamente que le costó
la victoria. Claro, Por eso si no lo quiere hacer de nuevo. Pero entonces sí quiere llegar a discutir Claro. empleo, desempleo, trabajo informal, trabajo de mujeres, los temas estos, otros importantes, ética, todo eso. Si pone eso en relieve, de pronto eso es importante. Y puede ser que se esté preparando para esa discusión. Yo creo que eso sería interesante si la campaña gira alrededor de grandes temas. Pero eso va a depender mucho de los equipos militares, políticos que dirían las baterías de esos partidos, porque algunos van a querer sacar sangre y matar y ver sangre correr por el río y esas cosas. Yo creo que ya la gente no quiere eso. Eso también tengo la sensación. Hay gente en las redes que sí quieren eso, degollar, guillotinas y todo ese tipo de cosas, pero en la realidad la gente va a querer oír soluciones a los problemas que tenemos. Va a querer oír esperanzas y sueños. La gente tiene derecho a soñar, tiene derecho a tener esperanzas, tiene derecho a pensar que se puede vivir felizmente y no miserablemente. Sí. Y si esos planteamientos se llegan a señalar y a atraer a la gente, de pronto la gente vota por ahí, se va por ahí. Y entonces podemos recuperar muchas cosas en el país. Sí, creo también. Don Vladimir, usted como político experimentado como es usted, su principal preocupación a nivel político y que no está siendo atendida, ¿cuál sería? Qué difícil. Yo pienso que la principal preocupación mía en este momento es que no siento los organismos electorales, entre ellos al Tribunal Supremo de Elecciones, al Instituto de Formación y Educación Democrática del IFED, que es un organismo muy importante, haciendo una campaña, porque tienen plata para hacerla desde ahora, porque ya está el proceso electoral en marcha. No importa que oficialmente se abra en octubre. El problema es que ahora ya están los partidos, pero el tribunal debería estar haciendo campaña pública, con pagos, con publicidad, con páginas pagadas, con anuncios en la radio y la televisión, diciéndole a la gente que tiene la oportunidad de votar, de cambiar si quieren cambiar, o de mantener si quieren mantener, pero que piensen en la posibilidad de que el voto es una posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y que el voto es válido, es importante hacerlo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que la forma de hacer eso es fortalecer las organizaciones que la sociedad democrática ha dado para eso, que son los partidos políticos. Claro. Nosotros tenemos elecciones con partidos políticos desde 1890. Vamos a ver, antes de 1890 no había partidos políticos, se participaba directamente. Pero cuando se crean los partidos políticos, se crea un instrumento alrededor del cual solamente a través del partido político se puede aspirar a puestos de presidente o de diputados. Son organizaciones que tienen más de 100 años, 130 años de estar funcionando en el país. Si no las hemos podido fortalecer y valorar y darles la fortaleza histórica que deben tener de liderazgo, de tradición, de surco en la sociedad costarricense, estamos mal. Porque al final de cuentas, si uno ve el desenvolvimiento de la sociedad costarricense, no podemos decir que estamos peor que en el pasado. Y de alguna manera, si hacemos un balance continuo de todos los gobiernos, de todos han hecho algo positivo que nos produce a nosotros un cierto bienestar, aunque seamos críticos de la situación y del gobierno, pero no estamos viendo nada, digamos, que sea peor que el pasado. Al final hoy tenemos mejores condiciones de vida, mejores condiciones de salud, tenemos más expectativa de vida. En 1900 la expectativa de vida era de 35 años. En 1943, cuando estaba empezando la caja, eran de 43, 44 años. Hoy tenemos 82 años las mujeres y 80 los hombres. Y cada vez más para arriba y cada vez más sanos y tenemos más posibilidades de vivir mejor. Entonces, si vemos eso, tenemos que entender que eso ha sido construido gracias a esa participación de los partidos políticos y mucho de la construcción democrática política electoral a la participación de nuestra gran querida gran logia en el siglo XIX, que contribuyó
con la participación de grandes líderes políticos masones en la construcción de un Estado liberal, en un Estado de derecho, en un Estado de libertades, en un Estado democrático. Y que eso funciona Dios quiera que se nos y regrese. sigue funcionando, y que en Costa Rica, digamos, los baches, las alteraciones al proceso democrático en el siglo XX fueron solo dos, literalmente: golpe de Estado de Tinoco y la guerra civil del 48, y el golpe de Estado de Figueres contra nuestro querido, también miembro de la logia masónica, Otilio Late, en 1948, cuando le negaron el gobierno en ese momento y se lo dieron hasta 2 años después. Bueno, pero eso son los únicos dos momentos en esos 100 años, o en los 130 años de vida de partidos políticos, en que se ha interrumpido el proceso electoral nacional. ¿Por qué se va a interrumpir ahora? No. Claro. Yo pienso que el ambiente conduce necesariamente a eso. Hay otro dato interesante para la próxima campaña electoral, y es que el 52% de los electores es mayor de 40 años, a contrario de como ha sido en los últimos 2 procesos electorales, donde la mayoría electoral era menor de 40 años. De manera que en este momento esa franja que se llama gente joven, para decirlo de esa forma, no es la mayoritaria. Entonces, el discurso político de los partidos, si se entiende este segmento, puede ser muy dirigido a ese grupo mayoritario de la población, los mayores de edad de 40 años, y dentro de eso una expectativa de grupo muy grandote mayor de 50 y de 60 años, ¿verdad? Que son personas adultas o de la tercera edad, o los adultos mayores, o como se quieran llamar, que también tienen hoy muchas necesidades y muchas falencias o muchas faltantes, ¿verdad? Yo creo que por ahí va. Y creo que el gran tema central de la campaña para mí debería ser cómo restituir un nivel económico-social, digamos, equiparable proporcionalmente a las condiciones por lo menos del 2018 para toda la población. Que la gente sienta que con el nuevo gobierno hay una recuperación de cierto bienestar social, ya sea en salarios, ingresos, pensiones, en costo de la vida. ¿Cómo es posible que congela el gobierno actual salarios y pensiones por los próximos 2 años en la práctica, pero permite elevar los precios de los artículos de consumo? Entonces operamos con una dialéctica que es precios en ascensor, salarios y pensiones en escalera. Así nadie puede vivir, pero eso produce un estado de insatisfacción muy grande que puede ser muy peligroso, ahora sí, como bomba social. Porque si esa acumulación de resentimientos se llega a estallar, ahí sí podría provocar que pueda surgir un líder populista de cualquier signo político, desde la izquierda hasta la derecha, que logre canalizar la fuerza de ese descontento social vinculado a movimientos sociales hacia el proceso electoral. Hasta este momento, hasta hoy, 7 de julio, eso no se está viendo en el panorama. Pero de pronto puede saltar una liebre por ahí. Absolutamente. Sí. Última pregunta, don Vladimir. ¿Te dice cuántas? ¿Cómo analiza usted la posición de Costa Rica en el concierto internacional? ¿Y cuál es, según usted, nuestro papel en la región? Vamos, Costa Rica tiene un papel reconocido a nivel internacional, muy importante. Ha girado a través de ciertos ejes, desde el siglo XIX con el derecho al asilo, la defensa del derecho al asilo, que es una práctica importante nuestra, desde aquella época, el derecho a la vida contra la pena de muerte. Nosotros la abolimos gracias a un gran hermano nuestro de la logia, ¿verdad? Don Tomás Guardia, que la inaplicó en 1878 y la estableció ya como un precepto constitucional en 1882, el derecho a la vida. Cuando se produjo, pongo ahora el ejemplo concreto de esa política internacional nuestra, cuando se produjo el movimiento guerrillero Los Tupamaros en Perú y capturaron al profesor que dirigía el movimiento de Sendero Luminoso,
Abigail Guzmán, profesor universitario, y Fujimori quería fusilarlo, llevarlo a la pena de muerte. El gobierno de Costa Rica levantó la bandera de que no podía hacer eso el gobierno de Perú, porque el gobierno de Perú había abolido la pena de muerte y, por tradición internacional, los países que han abolido la pena de muerte no la pueden restablecer. Y se logró, digamos, detener la aplicación de la pena de muerte para ese caso. Eso da una idea de conducta. Por otro lado, tenemos la política de derechos humanos, que ha sido una política de Estado muy importante. Todos los gobiernos, las cancillerías han fortalecido eso. Vinculado a esto, las libertades de derechos políticos y el ejercicio de derechos políticos. Eso ha sido políticas nuestras. En una época tuvimos relaciones con dictaduras y ese tipo de cosas. Discretamente se sancionaban los mecanismos de esas dictaduras. Después se amplió eso después de 1990 con el retorno de la democracia en América Latina, todavía con más fuerza a la preservación de la democracia electoral, de las violaciones que hay a eso, y por eso hay sanciones, digamos, morales contra el gobierno de Ortega, contra el gobierno de Venezuela, contra otros gobiernos donde hay, digamos, o se cuestionan actitudes de esos gobiernos frente a esos procesos electorales, ¿verdad? Y entonces ahí hay conducta. Está la parte ambiental de Costa Rica, los recursos naturales que desde 1975 se vienen fortaleciendo con políticas de parques nacionales, reservas, conservaciones de áreas silvestres, todo eso, y hoy hacen que Costa Rica sea un oasis en ese sentido mundial reconocido. Se han fortalecido políticas orientadas a atraer a Costa Rica, aprovechando esos lugares. La abolición del ejército es un dato muy importante desde el punto de vista de la presencia internacional de Costa Rica, que ha contribuido también a hacer esfuerzos para abolir el ejército en Panamá, para hacerlo en Honduras, en Haití y en otros lugares donde se han hecho, digamos, gestiones de esa naturaleza, en algunos con éxito como en Panamá, en otros no tanto, pero se han hecho gestiones en ese sentido. Bueno, y han operado, digamos, nuestros agentes de gobierno y el propio Oscar Arias, que fue uno de los propulsores de estas políticas en eso, la política internacional que se impulsó con el gobierno de Oscar Arias de desmilitarización mundial y de control de los productores de armas y de los compradores, que era una cosa importante, son políticas que se defienden hoy en ese sentido en el país. La presencia nuestra en organismos como la Corte Penal Internacional con doña Elizabeth, odio la presencia nuestra en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son una muestra importante de la presencia internacional del país. A nivel regional, ahí tenemos otras particularidades. Digamos, hemos tenido una tradición de vivir unidos en la época de la colonia, vivir desunidos unos añitos, volver a unirnos en la época de la República Federal. En la República Federal desde el año de 1838 ya eso se había debilitado, la República fracasó, salimos como repúblicas independientes en 1848, desde ese momento seguimos, digamos, una política con Guardia, en época de Guardia, y con el general Barrios en Guatemala, nos quisieron meter a la fuerza otra vez en el proceso unionista, casi nos llevan a una guerra, hasta compramos un barco, creamos el almirantazgo en Marina para defendernos, todo ese tipo de cosas. Dichosamente no llegamos ahí. Después eso se solucionó, la política nuestra siguió siendo de respeto en eso. El unionismo centroamericano no se volvió a dar, a pesar de los esfuerzos que habían desde fuera para provocar el unionismo centroamericano. Unionistas siempre existieron, hubo partidos unionistas centroamericanos que no tuvieron éxito, entre ellos un gran costarricense, Vicente Sáenz, fue uno de ellos. Después vino el proceso, bueno, regional latinoamericano, que se constituye a partir del 48 con la OEA y todos los organismos de ese tipo y los organismos paralelos que empezamos a fortalecer en eso, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y otras cosas que le dieron como respaldo, digamos, político-militar a Costa Rica cuando Costa Rica había abolido el ejército y que fue puesto en ejecución en 1948 y en 1955, digamos, el respaldo internacional en ese sentido. Después de eso no hemos tenido que acudir a esos organismos. En la década del 60 se organizó otra vez el mercado común y ahí nos metieron forzadamente en organismos regionales. Mercado común, nos metieron en
en la ROCAP, que era una cosa educativa horrorosa que quisieron hacer para Centroamérica, donde se impulsaban programas educativos sin símbolos nacionales, desnaturalizando toda nuestra tradición histórica. Se nos metió en el Consejo de Defensa Centroamericana, nosotros como observadores, bueno, no podíamos participar en eso de otra manera. Brinquémonos esa etapa, llegamos a la situación después del post-sandinismo, en la época en que se culminan los sucesos de Centroamérica con los tratados de Esquipulas y ese tipo de cosas. De ahí surge el Parlamento Centroamericano, Corte Centroamericana, la ODECA, que había funcionado en la década del 50, se transforma en la Secretaría de Integración Centroamericana. Ahí estamos de manera muy fuerte. En Parlamento Centroamericano no estamos participando, hemos rechazado la participación en el Parlamento. El presidente Abel Pacheco asistió al Parlamento Centroamericano en alguna ocasión con la idea de discutir nuestra presencia allí, y hizo los siguientes planteamientos importantes. Costa Rica ingresa al Parlamento Centroamericano si eliminamos las elecciones de diputados de Parlamento, que sea cada parlamento local, cada asamblea legislativa la que nombra de sus propios diputados los representantes en el Parlamento, primero. Segundo, eliminar los salarios estratosféricos que tenían de $20,000 mensuales los diputados. Tercero, que los presidentes, expresidentes que habían cumplido su ejercicio fueran miembros vitalicios del Parlamento. Fuera de eso, por supuesto que en esas condiciones Costa Rica no podía participar, ¿verdad? Y dentro de eso tampoco participamos en la Corte Centroamericana. Y la abolición de los ejércitos, que era la otra parte, menos todavía en ese campo. Y la otra corte, la Corte tampoco en la forma en que estaba funcionando, en la forma como se estaban nombrando los magistrados de la Corte Centroamericana. Entonces salimos de ese escenario. Pero tenemos el SICA, que es un organismo muy importante, la Secretaría de Integración Centroamericana, donde allí se velan por intereses de la colectividad de Centroamérica en la dimensión de los negocios, digamos, económicos regionales, las políticas económicas. Está el Banco Centroamericano también, que es un organismo muy importante en ese sentido. Pero tenemos dos realidades también de Centroamérica. La parte norte de Centroamérica, que es lo que se constituye, lo que llaman el Triángulo Norte, que es Guatemala, Salvador y Honduras, y la parte sur de Centroamérica, que somos Nicaragua y nosotros. La parte del Triángulo Norte tiene, digamos, una situación de integración, mini integración entre ellos, donde han borrado fronteras. En esos países se puede viajar prácticamente sin regulaciones migratorias, transporte, economía, personas, todo eso más o menos se mueve sin grandes controles. Hacia abajo no, hacia Nicaragua y hacia Costa Rica están los controles migratorios en la forma como tenemos. Existen problemas de pobreza agudos en el Triángulo Norte, más que en Nicaragua y en Costa Rica, y eso provoca los flujos migratorios hacia los Estados Unidos, ¿verdad? No los tenemos hacia acá. Nosotros tenemos migración nica hacia acá, pero no tenemos salvadoreña, ni hondureña, ni guatemalteca. Y la que viene por el sur, huyendo de Haití, de África y de otros países que pasan por el sur y suben, no se quedan aquí tampoco, van para arriba. Entonces no tenemos esos problemas, aunque por tránsito se nos queden a veces en algunos momentos. Tenemos una situación importante de país fronterizo con Panamá y fronterizo con Nicaragua. Y nuestros vecinos ahí deben ser bien atendidos. Claro, claro. Y no tenemos conflictos hoy con Panamá desde 1941, que se firmó la paz. Después de haber tenido el conflicto en 1921, no tenemos conflictos en la frontera. Podríamos borrar la frontera con Panamá y no pasa nada, me parece a mí. Pero con Nicaragua no, porque tenemos problemas históricos que nos han reclamado los nicaragüenses desde la anexión, ¿verdad? Que fue un tema sostenido hasta el Tratado de Caña de Jerez, cuando después de la guerra que liberó a Nicaragua de la opresión filibustera por parte de nuestro ejército libertador y de nuestro presidente Mora, se impuso el Tratado Caña de Jerez, con el cual se reconoció la frontera, donde incluía Guanacaste o el viejo partido de Nicoya como parte del territorio, y lo firmó Nicaragua. Pero a partir de eso surgió el conflicto de la navegación en el río San Juan, que lo han mantenido y lo asusan cada vez que quieren los gobiernos en Nicaragua opuestos al sandinismo o contrarios, ¿verdad? O
no sandinistas que utilizan el tema ese para alentar odios nicaragüenses contra nosotros y mantener situaciones locales internas. Bueno, pero ahora tenemos un problema también de comercio. Comercio, digamos, internacionalmente, Costa Rica hoy tiene con OCDE, metiéndonos en OCDE, metiendo a OCDE cerca de 17, 18 tratados internacionales. Unos 17 de comercio que nos mete casi en el mundo de una manera tan amplia que tenemos relaciones prácticamente comerciales hoy con todo el mundo. Si entramos a la cuenca del Pacífico, más todavía, porque ese es el mercado más grande en el mundo. Este es un proceso que está en marcha y hemos pasado de una economía abierta, cerrada, de 3, 4 productos de exportación, a una economía que anda alrededor de los 5,000 productos de exportación en distintos momentos. Los tratados, unos benefician, otros perjudican a distintos sectores. Eso es normal que así sea, pero ahí están. No se ha hecho un buen balance de todos los tratados comerciales. Eso lo tenemos ahí. Pero ahora el caso centroamericano, que es un poco la pregunta para concluir en esa parte. Nosotros tenemos una exportación del 22% hacia Centroamérica. Y mucho de eso a Nicaragua. Y para Centroamérica pasamos por Nicaragua. No hemos podido resolver el problema de un ferry entre Caldera y El Salvador, que es la parte más extraordinariamente rara que sucede en este país, que siendo esa una necesidad económica de primer orden para nuestros exportadores y nuestros productores, no haya habido un acuerdo político para hacer ese ferry y tener ese vínculo y brincarnos a Nicaragua para ir a El Salvador, Honduras y Guatemala. Pero el otro problema es que la producción que va a Nicaragua más y al resto de Centroamérica es la producción de los productores locales. Entonces nosotros, frente a un gobierno dictatorial como se está manifestando el gobierno de Ortega, nosotros tenemos que tener una política de sensatez, de tranquilidad emocional, combatiendo las prácticas políticas de represión, combatiendo y diciéndolo públicamente que deseamos que haya un ejercicio democrático de derechos, que no se persiga, que no se encarcele a los opositores, que dejen participar electoralmente. Sí, todo eso lo podemos decir, pero no podemos ir más allá. Por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos la colocación del 22% de nuestra producción, que son los productores locales, los pequeños productores de todo el país que venden ahí, no son los exportadores a los grandes centros mundiales. Entonces, eso desde el punto de vista de nuestro contexto internacional, yo lo veo en esa dimensión. Es decir, es un contexto en algunas cosas complejo. Totalmente. Hay una cosa muy importante. En este momento Costa Rica ha abierto una embajada en África. Bueno, confieso que desde hace muchos años ya se venía planteando esa necesidad porque no teníamos una embajada en África. África tiene 54 estados y no teníamos una embajada ahí que regulara. Entonces ya finalmente el gobierno entendió hace tiempo que hay que tener una embajada ahí donde está la ONU de los países africanos, como decir la OEA de África, y donde están los principales, ya pusieron ahí un embajador muy importante, tienen otros en algunos países del norte de África. Bueno, eso ya es un avance porque ese embajador es concurrente, se llama un embajador concurrente cuando tiene una sede fija y acude a otros países atendiéndolos, como en este momento lo ha hecho el embajador Armando Vargas, que está en Australia y acaba de ir a Nueva Zelanda a presentar credenciales como embajador concurrente. Bueno, es parte de ese proceso. Bueno, entonces eso ya es avanzado. Están los países árabes, donde con los países árabes hemos tenido una relación así de altibajos. Cuando hay un partido Liberación Nacional en el gobierno, poca relación. Cuando hay un partido social cristiano en el gobierno, mucha relación. Ahora se ha abierto eso un poco y hay relaciones múltiples por los Emiratos y por otros factores de importancia económica que tienen proyección hacia la región de Centroamérica y Panamá mismo. Y tenemos también China, con el que establecimos relaciones diplomáticas y comerciales muy importantes en el año 2008, que hizo virar muy fuertemente la política exterior del país, y no la política exterior, la política comercial. China no influye en nuestra política exterior, pero sí la parte comercial, porque tenemos un 20 y pico % de exportaciones a la China
popular, cuando antes del 2008 eso significaba apenas un 1, un 2% con Taiwán. Claro. Ahora no. China es un mercado que nos resuelve problemas importantes y hay que mantener eso. Y están los otros mercados potenciales que se pueden fortalecer, la India y otros. Yo soy partidario de que se deben establecer relaciones con los llamados tigres menores de Asia, Vietnam y todos ellos, Claro. que son hoy fuentes muy importantes de desarrollo, incluso porque Vietnam se convirtió en una potencia cafetalera que desplazó a Brasil y desplazó a Centroamérica, y algo tenemos que aprender de ese país. Absolutamente. Vamos a pasar un poquito a las preguntas de nuestros auditores. Así que, bien pueden. Gracias. Inicialmente tenemos los saludos para don Vladimir y para Philip desde Valparaíso, desde Chile, por parte de Roberto González. También envían los saludos Alexis Agüero, Ricardo Bando, Randy Valverde, entre otros. Hay una serie de preguntas, alguna va orientada a si Costa Rica debería migrar a un sistema parlamentario que se adapte a tantos grupos de interés. Esa la contesto ya. Y si estamos preparados para eso. Yo pienso que debemos migrar a un sistema parlamentario o semiparlamentario. Ya hay algunas propuestas legislativas en esa dirección, las hemos hecho en la Comisión de Notables donde yo he participado, y ahora hay un grupo de ciudadanos que ha hecho propuestas en esa dirección para avanzar a un régimen semiparlamentario que permita tomar decisiones parlamentarias más eficaces, incluso en una propuesta de la Comisión de Notables donde ministros sean sometidos a aprobación de Parlamento, donde el Parlamento pueda destituir y donde el presidente también pueda destituir la Asamblea Legislativa y convoque a nuevas elecciones. Eso está en propuestas. Nos consulta don Caliet Alvarado de si debe el próximo gobierno impulsar una reforma del Estado para hacerlo más ágil y qué debe incluir. Reforma del Estado se ha planteado desde la década del 90 con más fuerzas, con las llamadas comisiones de reforma del Estado, COREC 1, COREC 2, y hayan habido varias, y antes de eso habían habido algunos esfuerzos también en esa dirección. Eso no ha funcionado. En Notables, en la época del 2010, hicimos 100 y pico de propuestas, de las cuales la presidenta acogió 48 que fueron presentadas a la Asamblea Legislativa. De esas, solo una se ha tramitado positivamente, que fue incluso una iniciativa mía, de invertir las sesiones ordinarias y extraordinarias para que el gobierno que entra empiece con la iniciativa parlamentaria, es decir, que empiece con las sesiones extraordinarias. ¿Por qué? Porque entonces el gobierno que gana elecciones entra el 8 de mayo de una vez con una oferta de proyectos de ley, respondiendo también a sus ofertas electorales, a sus compromisos de campaña electoral, y tratando de resolver eso. Eso ya está funcionando. Este año empezó a funcionar así. Me parece que el gobierno actual no aprovechó bien la oportunidad, pero ya está funcionando así. El próximo año el nuevo gobierno entra así. Y eso va a tener una ventaja. ¿Por qué? Porque el desencanto que me preguntaba el gran maestro al principio de la política obedece mucho en eso, a que triunfa un partido político en febrero, entra en mayo al gobierno, y como el Parlamento estaba funcionando con la iniciativa de los diputados por los primeros 6 meses, para decirlo de esa manera, el gobierno no podía cumplir ninguna promesa de lo que había ofrecido. Entonces tenía que someterse a la agenda parlamentaria que estaba en marcha, que venía de los anteriores. Por otro lado, tiene que someterse al presupuesto anual del próximo año, para ponerlo en términos del próximo año, que se aprueba ahora en noviembre, que es el presupuesto de este gobierno. De pronto cambia el gobierno, el partido de gobierno, y ese partido tiene que aplicar y ejecutar el proyecto de planes de gobierno del actual partido. Entonces hay un desajuste. Por eso sí es importante avanzar hacia un régimen parlamentario que sea más ágil, que permita trabajar mejor en esas direcciones y provocar más fortaleza institucional. En ese sentido, la reforma de Estado es importante. El 1 de mayo pasado, el presidente, al presentar su informe
sobre el Estado de la Nación, que está obligado a hacerlo por constitución política cada 1 de mayo a la Asamblea Legislativa, al finalizar el discurso, dijo que era importante discutir la posibilidad de una reforma constitucional. Una frase de ese tipo. Solo eso. Era el momento para que el presidente hubiera convocado, lo podía hacer en ese momento, a la posibilidad de abrir una discusión para un nuevo pacto constitucional en el país y haber hecho de eso un planteamiento político para que el próximo proceso electoral tuviera como centro de debate principal la gran reforma constitucional, que es, en el fondo, la gran reforma de Estado. Justamente don Maynor Camaño nos pregunta si podríamos estar a la puerta de necesitar una tercera república, una asamblea constituyente. Vemos el ejemplo de Chile en esta semana. Nosotros tenemos una declaratoria de Segunda República en 1948, por supuesto, y el periodo que vivimos hasta hoy corresponde a ese periodo histórico. En el proceso educativo nunca se nos educó a nosotros que vivíamos en la Segunda República, como sí se hace en Venezuela, que van por la quinta, como sí se hace en Francia, que van por la quinta, como sí se hace en otros países donde hay esas estructuras, esos periodos históricos de repúblicas, donde el proceso nacional se convierte también en un proceso de identificación a través de la educación y una serie de valores con ese periodo histórico. Nosotros no lo hemos tenido. Pero teníamos un concepto de desarrollo del Estado y de la sociedad que giraba alrededor de las grandes reformas que se impulsaron en 1943 y de las reformas que más fortalecieron esa nueva concepción del Estado de la Segunda República, que fueron las reformas de la Junta de Gobierno y de la Constitución Política del 49, que condujeron al desarrollo de un Estado asistencialista, de un Estado benefactor, de un Estado del bienestar, de un Estado, digamos, que llegó a ser súper presente en la economía nacional hasta el gobierno de Daniel Oduber, donde el Estado llegó a tener 20 y pico instituciones, empresas públicas. Pero en el gobierno de Rodrigo Carazo eso empezó a desarticularse, se vendió Codesa, que eran parte de esas 20 y pico empresas, se privatizaron y empezaron la política en ese momento de los planes de ajuste estructural que venían de fuera, impulsando políticas con las cuales los gobiernos empezaron a comprometerse, plan de ajuste estructural sobre la tierra, volvamos a la tierra, el programa de Luis Alberto Monge en la campaña del 82, el plan de ajuste estructural tributario que nunca se llevó a cabo, hasta la última reformas, la que se aprobó en el gobierno de Laura Chinchilla, que fue bastante exitosa, pero que fue impugnada a la Sala Constitucional y echada abajo, hasta las reformas que se hicieron hace 2 o 3 años en la Asamblea Legislativa mediante los pactos que hicieron el PAC, Liberación Nacional, el PUS y otros partidos pequeños que hicieron reformas importantes en ese sentido que ya están funcionando. Y estaba la reforma de Estado que nunca se hizo como parte de los planes de ajuste estructural. Intentos sí, pero nada más. Y a partir de los años 90 empezó también la política de los tratados de libre comercio y la inserción mundial en esa nueva globalización. Y eso condujo a que a finales de los 80 se empezara a plantearse, ahora sí, la necesidad de la Tercera República. Y ahí había 2 planteamientos. Uno, porque se decía que lo que se había impulsado por iniciativa de la Segunda República ya se había cancelado, ya no se estaba dándole más impulso a eso y había necesidad de abrir un espacio. En 1990, de Tercera República, un profesor de la Universidad, Ángel Ruiz, publica un folleto sobre la necesidad de la Tercera República. Campaña presidencial de 98, en el que yo participo, presidente, candidato, el candidato de Liberación Nacional en ese momento, José Miguel Corrales, plantea la posibilidad de avanzar a una Tercera República. No pasa nada más de decirlo, de discurso, y no hay anuncio de eso. La década del 2000 a 2010, distintas corrientes hablan de ese propósito sin llegar a nada, ¿verdad? Se llega a hablar hasta de una Cuarta República, sin que hubiéramos creado la tercera, que ya eso es el hazmerreír de las cosas. Y en este momento yo pienso que sí estamos en necesidad
de impulsar un nuevo proceso constituyente que conduzca ahora sí a un replanteamiento de la organización republicana nuestra para avanzar a eso que podríamos llamar una tercera república. Yo creo que estamos en condiciones para hacerlo y desearía que el proceso electoral culmine con algo de eso. Ahora usted mencionaba el tema de una bomba social y don Caleta Alvarado nos pregunta, ¿somos un país dividido? Pensemos en el legado del Combo, en el legado del TLC y recientemente la fractura que pudo haber provocado el tema del matrimonio igualitario. ¿Somos un país dividido? Somos un país dividido en muchas formas. Primero, administrativamente hay regiones en el país que son más pobres y en extrema pobreza en relación a otras, porque desde el punto de vista del Estado no se le han girado las instrucciones, las políticas y los apoyos a esas regiones, y entonces hay regiones totalmente marginadas, en exclusión social, en marginación social, en una violencia de pobreza extraordinaria, las costas y las provincias, digamos, exteriores a la gran área metropolitana. Esa es una división muy importante. Tenemos una división desde el punto de vista de las relaciones de trabajo muy importantes. Si uno analiza la presencia, la presentación de conflictos laborales en el Poder Judicial en Costa Rica por año, hablamos de millones, varios, 2, 3 millones de demandas que se canalizan de conflictos al año en materia laboral. Si analizamos desde el punto de vista de la resolución de los conflictos, la solución de esos, lo que es temas de menor cuantía, de poco valor económico, se resuelven mucho a favor de los trabajadores, pero lo que son grandes cuantías se invierte el proceso en la discusión de eso a favor de los patronos. Desde el punto de vista de la organización sindical, se reprime mucho la organización sindical y los derechos sindicales en el sector privado y no en el sector público. Tenemos apenas una tasa de sindicalización que anda en este momento alrededor del 8 o 9% sobre una población de casi 2,5 millones de trabajadores. Eso hace que ese movimiento laboral sea muy débil, ¿verdad? Los movimientos, digamos, hay fracturas, digamos, esa división social también se expresa en los tratados comerciales en los distintos niveles de sectores que participan en ellos. Por eso, en determinados tratados, como el Tratado de Estados Unidos, Centroamérica, Canadá y República Dominicana, no Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana y Panamá, República Dominicana, ahí se expresó ese conflicto de sectores, porque es natural que eso sea. Entonces había sectores de liberación en contra del tratado, sectores a favor, de los otros partidos igual, habían empresarios a favor, empresarios en contra. Ese es un fraccionamiento. Si lo vemos por la relación social familiar que ha mencionado, tenemos hoy una tasa de divorcios superior a la tasa de matrimonios anuales en el país. Entonces tenemos fracturas importantes en la propia estructura social, en la base de la sociedad, ¿verdad? Todavía arrastramos situaciones cada vez menores, pero situaciones de marginación de madres solteras y de hijos sin padre que los reconozca. Todavía hay un grupo ahí importante. Ese es un fraccionamiento de la sociedad. Lo que son situaciones como el Combo, en eso yo estuve muy ligado a esa lucha, por la fracción parlamentaria que nosotros teníamos en ese momento y yo mismo estuve muy ligado a eso. El Combo se realizó después de que en el proceso de concertación, en el cual yo fui director de ese proceso, parte de la directiva, había aprobado un 98% de acuerdos por unanimidad. Pero hubo dos acuerdos en que no hubo, dos situaciones en las que no hubo unanimidad, que era la privatización de algunas áreas del ICE y la privatización de seguros. Y frente a eso, el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez optó por cerrar el capítulo de los 98% de acuerdos que habían participado más de 300 organizaciones en acuerdos nacionales que se fracturó ahí
para pasar a ejecutar la privatización del ICE o la liberalización del ICE que provocó justamente lo del combo. Y el combo se aprobó un jueves santo en la noche, se suspendió la labor legislativa, lo que quedaba de abril hasta el 1 de mayo, pero la lucha continuó todavía todo el mes de mayo, hasta que desde la calle se articuló una comisión extraparlamentaria, primera vez que eso sucede en el país, donde hicieron participar a las 2 vicepresidentas, 3 ministros y los sectores que habían luchado contra el combo, hasta que se desarticuló lo que se había aprobado en la Asamblea Legislativa. Esa fue una lucha triunfante. Pero esa lucha de esa comisión extraparlamentaria se dio en las condiciones en que también la inteligencia del presidente Miguel Ángel Rodríguez entendió que si eso no se hacía, el gobierno se podía caer, porque ya era inevitable. La Guardia no controlaba nada. Yo fui testigo de eso en muchas ocasiones donde la Guardia no controlaba nada. En ocasiones ahí en Ochomogo, que es un centro para quienes nos oyen en el exterior, donde hay una refinería, unos tanques de reserva de gasolina. Yo venía de una acción que había contra el combo y me encuentro con una situación de calle entre la policía y los trabajadores, y el policía, yo era asesor parlamentario y acababa de ser candidato a la presidencia, y el policía se me cuadra y me pide a mí ayuda para ver qué hago. Yo digo, deje que esta gente actúe, y liberamos la situación, dejamos a la policía afuera, marginal, y resolvimos un problema, porque ya la policía no mandaba, era una situación explosiva. Después vino el TLC y fractura la sociedad costarricense, pero se resuelve con un plebiscito, con un 51% a favor. Bueno, esa fue una solución, a la tica, sí. Una solución que se produjo porque había una parálisis parlamentaria. Y cuando se solicita el plebiscito, por la vía de la recogida de firmas, el presidente Óscar Arias inteligentemente resuelve convocarlo él porque era más rápido, porque ya llevaba 2 años en discusión, 2006 y 2007. Pero el Tratado de Libre Comercio no lo había negociado el gobierno de Óscar Arias. Lo había negociado Abel Pacheco y el Partido Unidad Social Cristiana, y había iniciado la negociación con Miguel Ángel Rodríguez. Diciembre del 2004, Abel Pacheco firma el tratado, ya lo tenía aprobado, tenía que mandarlo a la Asamblea Legislativa en el 2005. No lo manda, ¿por qué? Porque es el año electoral. Y sabía que si lo mandaba a la Asamblea Legislativa, eso trastornaría, como trastornó después en las calles, la discusión del tratado. Entonces lo posterga y lo manda diciembre del 2005 a la Asamblea Legislativa, cuando la Asamblea está en receso por las elecciones del 2006, y empieza a discutirse después del receso parlamentario, y le toca a la nueva Asamblea y al nuevo gobierno de Óscar Arias darle el trámite legislativo del caso. Y eso fue lo que estalló eso. Después de eso no hemos tenido situaciones de eso. Hay conflictos sociales, sí los hay. Y la sociedad costarricense refleja esa diversidad de intereses y esas contradicciones sociales y económicas que se expresan en esos múltiples conflictos. Si analizamos la estadística de conflictos sociales, ahora de conflictos, de acuerdo a los estudios que lleva la Universidad de Costa Rica, más de 2.000 al año, de distintas naturalezas y distintas intensidades. Entonces vivimos un conflicto social. Si vemos la lucha de los salarios que les planteé por los conflictos, yo les puedo decir que el 98% de los conflictos laborales gira alrededor de salarios. O sea, que si aquí hubiera una buena política de salarios por parte del sector empresarial, no habría conflictos laborales. Un 4% de todos los conflictos laborales gira alrededor de lo que se llaman demandas políticas: defensa del sindicato, defensa de los dirigentes sindicales, fuero sindical, protección al sindicato, las acciones del sindicato como organización y de los líderes sindicales. Y un 8% gira alrededor de las demandas relacionadas con seguridad y higiene ocupacional. Entonces, si entendemos eso, la parte del conflicto de salarios es una lucha de clases permanente, a ese nivel, del cual tal vez no tenemos conciencia porque se lleva a cabo en los tribunales de justicia y eso no tiene ninguna publicidad, pero esa es una guerra diaria que hay ahí en los tribunales, es un conflicto permanente, es una guerra de guerrillas que hay ahí en los tribunales, constante, todos los días. Y si a eso sumamos ahora los otros conflictos de familia y de todas las demás formas del derecho, y la sociedad es una sociedad conflictiva,
Y ahora tenemos hasta tribunales que resuelven fuera de los tribunales de justicia, de conciliación. Y hay una organización que contribuye a resolver eso más fácilmente. Pero estamos en una sociedad que por su naturaleza es violenta. Y esa violencia es institucional, es desde el Estado hacia la población. Y la población tiene un justo derecho de rebelión contra esa violencia institucional, que es lo que se expresa en muchas de esas luchas. El abogado Alejandro Calvo y otros juristas han planteado una estructura, un sistema de trazabilidad de las denuncias de corrupción. ¿Ve usted esto positivo en aras a la transparencia y a combatir la corrupción, que se le pueda dar trazabilidad a los procesos de denuncias de corrupción? No conozco la propuesta, pero si existe me parece muy buena y pienso que contribuiría en ese sentido. Por supuesto que hay que avanzar a una legislación más punitiva contra los delitos cometidos contra la sociedad en términos de corrupción, contra el Estado en términos de corrupción, y que las sanciones sean ejemplarizantes en ese sentido. Por lo menos yo sí creo eso. Y que esa trazabilidad ojalá se pueda tener con la mayor transparencia pública. Al inicio del conversatorio, usted mencionó ser masón. ¿Cuál cree que es el principal valor masónico que la orden debe proyectar hacia la sociedad profana? La libertad, la tolerancia, el respeto a las personas de toda forma, de distintos géneros, de distintas profesiones y actividades personales, de distintas razas, si podemos usar el término, por supuesto. Nuestra sociedad todavía tiene manifestaciones racistas, excluyentes. Debiéramos propiciar en ese sentido una sociedad más integral, y sobre todo debemos impulsar hasta donde sea posible mayor tolerancia, una educación por la mayor tolerancia. Hemos llegado a una situación en esta sociedad en la cual no se respetan las opiniones y no hay una educación de respeto de las opiniones, de manera que si yo opino en una dirección y alguien no está conforme con eso que yo estoy diciendo, esa persona, en lugar de opinar ella contrario a como yo opino, de pronto se siente atacada lo que yo no estoy haciendo, y entonces me devuelve un ataque de palabras o de ofensas y no de razonamientos. Los masones pensamos, los masones intercambiamos opiniones, los masones nos respetamos nuestras opiniones, toleramos las diferencias entre nosotros de distinta naturaleza, y eso es lo más importante. Don Vladimir, las últimas palabras. Salud, fuerza y unión para todos los que nos han escuchado y oído y visto, que es uno de nuestros lemas importantes, y un triple abrazo fraternal para todos los miembros de la Orden, y para quienes, no siendo miembros de la Orden, reciban también nuestro abrazo solidario, fraternal, pensando que solo de esa manera podemos ser mejores ciudadanos, buscar nuestra propia perfección humana, que es también uno de los caminos más importantes de la orden masónica, que nos educa en la autoperfección, en la necesidad de buscar nuestra perfección, sabiéndonos que no somos perfectos. Don Vladimir, hemos llegado al final de este conversatorio inaugural. Agradecemos mucho la luz que ha compartido, por supuesto, con nosotros y con nuestros auditores por medio de nuestro canal de YouTube. A quienes nos siguen desde sus hogares, los agradecemos su tiempo y sobre todo su interés a escuchar y informarse por emitir un voto responsable en las próximas elecciones. Debemos siempre pensar a nuestro voto, debemos siempre pensar a la responsabilidad que va a implicar este voto. ¿Qué hacemos? Siempre para un mejoramiento de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestra familia, del ser humano en general.
Así que, señores, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar al tanto de los próximos eventos que transmitiremos. Don Vladimir, muchísimas gracias Muy buenas por noches. haber venido. Señoras y señores, muchísimas gracias por siempre seguirnos. Les deseamos una feliz noche. Muchísimas gracias.